La Reserva Federal aumentó 25 puntos básicos su tasa de interés. El Banco Central Europeo aumentó 25 puntos básicos su tasa de interés. En el caso de los Estados Unidos, se insinuó que habrá pausa, que llegó a 5,25 y que se va a quedar ahí hasta ver cómo converge la tasa de inflación a la meta del 2%. En el caso del Banco Central Europeo, Christine Lagarde lo dijo muy claramente, ellos van a seguir subiendo, está entre 25, la de Estados Unidos está en 5,25, esta está entre 25 y lo que muy probablemente suceda es que haya nuevos aumentos. Algunos expertos señalan que por lo menos 50 puntos básicos más, colocándose en 3,75. Es probable que sea todavía más el aumento porque tienen una tasa de inflación de 7% y una expectativa de inflación por encima del 4%. En el caso de Estados Unidos, la inflación es 5% y la expectativa está ya por debajo del 3%, está en 2,6% ahora mismo, la expectativa de los próximos 12 meses. De tal manera que se ve que la situación de inflación y de política monetaria es distinta en el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Y el caso de República Dominicana, miren, en el caso de República Dominicana, si nos vamos acá, este es el comunicado de política, el Banco Central mantiene la pausa por sexto mes consecutivo en el ciclo de incremento de su tasa de política monetaria ante la moderación de las presiones inflacionarias. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, al mes de marzo, vamos a comenzar con marzo, al mes de marzo la tasa de inflación se había colocado en 5,9% y ya el Banco Central había dicho, bueno, hay una expectativa de que a mitad de año estemos con una tasa de inflación que estará en el rango. El rango meta, en el caso de República Dominicana, va de 3 a 5%, es decir, 4% es el centro, más menos 1, 3, 5%. Ese sería el rango meta. Fíjense que dice, está en 5,9 y para mediados de año va a estar en el rango meta. Y dice ese comunicado que de acuerdo a sus proyecciones, la tasa de inflación interanual a abril se colocó en 5,2%. 5,2% ya está muchísimo más cercana de lo que es el límite superior del rango. El rango meta va de 3 a 5, es decir que si ya estoy en 5,2 estoy muy cercana al 5%. Y entonces en ese momento ellos dicen, bueno, hemos tomado esta decisión de mantenerla fija después de hacer una evaluación exhaustiva de la economía dominicana y menciona que la tasa de inflación se está colocando en el 5,2 y vuelve y señala que efectivamente hacia mediados de año se va a colocar definitivamente en el rango meta. Es decir, que si uno ve abril 5,2, uno pudiera pensar que en mayo y junio definitivamente se va a colocar por debajo del 5%. Ponga que sea en junio que se coloca, aunque creo que puede ser mayo. Y entonces ahí, fíjense lo que señala acá el Banco Central. Bajo las previsiones actuales, se estima que la tasa de política monetaria y la liquidez de la economía se encuentran en niveles adecuados para que la inflación converja al rango meta de 4% más menos 1 durante los próximos meses. O sea, fíjense, está diciendo el Banco Central que la tasa actual de 8,5%, la que se ha mantenido fija por 6 ocasiones consecutivas, esa tasa y la liquidez pues ayudaría a que la inflación converja al rango meta 4%. Ahora, dice justamente después, el retorno de la inflación al rango meta, es decir, si yo logro bajar del 5,2 que fue abril a 4,9, 4,8 en junio, ya ahí estaría bajo este condicionante. El retorno de la inflación al rango meta otorgaría, fíjense, una condición, otorgaría los espacios necesarios para que el Banco Central de la República Dominicana pondere el momento oportuno para la adopción de medidas que contribuyan a que el crecimiento económico retorne gradualmente a su potencial, preservando la estabilidad macroeconómica. Y ahí caemos en lo que nosotros hemos estado señalando. Mire, ¿qué significa eso? Nosotros señalamos hace unos días que, y lo hemos escrito en el blog, ustedes lo pueden encontrar, se lo voy a buscar acá, sobre la evolución de la tasa de interés. Hemos estado señalando que la tasa de interés de referencia va a comenzar a bajar. Y pusimos incluso hasta fecha. Señalamos que al mes de julio, a más tardar, la tasa de interés de referencia del Banco Central se habrá reducido. Entonces, entren acá
en mi blog, ahora se lo enseño. Entren aquí a mi blog y léanse esa entrada del 24 de abril, cuando comenzarán a bajar las tasas de interés. Y yo comienzo a decir, a más tardar a julio de este año, y condicionado ese evento, un conjunto de factores que hoy comentaré, el Banco Central de la República Dominicana comenzará a reducir la tasa de interés de política monetaria. Y entonces señalo, bueno, que la tasa subió de 3 a 8.5%, que la inflación bajó de 9,64 a luego 7,58% y ahí se frizó, a partir de ahí ya no hay más incremento de tasas de interés. Y obviamente el efecto de las tasas de interés sobre el mercado fue el esperado. El aumento de la tasa de interés del Banco Central generó un alza de la tasa de interés pasiva y activa, y ese aumento de la tasa activa pues disminuyó la actividad económica, y eso se ha notado en el indicador mensual de actividad económica, que registra de octubre del año 2022 una variación porcentual interanual muchísimo más baja que el 5% que es el potencial. De hecho, si nos vamos a este documento del Banco Central con relación al crecimiento, fíjense acá cómo dice en el entorno doméstico el indicador mensual de actividad económica. Fíjense que dice que registra un crecimiento interanual de 2.1 en marzo del 2023, superior a lo que fue febrero 1.8 y al 0.4 de enero, pero en promedio es 1.4%. O sea que el primer trimestre del año lo que creció la economía dominicana es 1.4%. Para poder crecer en 4.2% todo el año promedio, que es lo que el Fondo Monetario Internacional está proyectando, que es lo que desea el gobierno dominicano, crecer 4.2%, tendría que crecer en el segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre, tendría que crecer, oigan bien, 5.2% en promedio, para que ese 1.4 se convierta en 4.2 a final de año. Y eso es sumamente difícil, sumamente difícil. Por eso es que yo les señalo a ustedes que esto que acaba de publicar el Banco Central, ese documento, que es el documento clave de política monetaria, ese párrafo acá, el retorno de la inflación al rango meta, otorgaría los espacios necesarios para que el Banco Central de la República Dominicana pondere el momento oportuno para la adopción de medidas que contribuyan a que el crecimiento económico retorne gradualmente a su potencial, preservando la estabilidad macroeconómica. Ese párrafo lo que quiere decir es esto acá, lo que yo escribí con relación a la tasa de interés y su futuro. A más tardar a julio de este año y condicionado ese evento un conjunto de factores que hoy comentaré, el Banco Central de la República Dominicana comenzará a reducir la tasa de interés. No cabe duda de que el Banco Central va a querer reanimar la actividad económica. Eso, óiganme. ¿Y quién lo va a reanimar? Héctor Valdés. Héctor Valdés está preparando sus cañones monetarios y eso es lo que quiere decir ese párrafo que está ahí, y eso también es lo que quiere decir lo que nosotros acá en el blog preparamos y publicamos. El gobernador Héctor Valdés está preparando sus cañones monetarios para estimular el crecimiento de la economía. ¿Por qué digo esto? Porque ese trabajo del Banco Central dice lo siguiente, que se esperaría que el crecimiento económico mejore en la segunda parte del año por un aumento de la inversión pública y un aumento del turismo. Tomemos el turismo. El turismo que va mejorando, que se ha hecho un esfuerzo verdaderamente extraordinario, sin lugar a dudas, para atraer turistas. Vemos que hay una desaceleración del turismo que viene de Europa. El de América completa es un dinamismo extraordinario lo que se nota. O sea, que el trabajo está, pero hay una posible recesión, tanto en la zona euro como en los Estados Unidos. Hay una posibilidad de recesión, es decir, que puede desacelerarse. Así que no se puede poner todos los huevos en la canasta del turismo para tratar de reanimar la economía. ¿Que va a ser su aporte? Claro que sí, como el año pasado, que fue lo que más aportó al crecimiento de la economía. Pero dice el Banco Central, además del turismo, está el aumento de la inversión pública. ¿Pero qué podemos decir de la inversión pública? La inversión pública, en primer lugar, lo que se presupuestó es el equivalente a 2.3% del Producto Interno Bruto. Pero si yo tomo lo que se ha ejecutado a abril y lo anualizo, eso es equivalente a 1.7% del Producto Interno Bruto. O sea, fíjense, estamos ante una situación que lo que se ve claramente es que no es por ahí que va a venir
el crecimiento. El 85% del crecimiento de la economía lo explica el sector privado. Y para que la economía crezca, la tasa de interés, si baja, pues se puede estimular la inversión, se puede estimular el sector construcción, se puede estimular el sector manufactura, se puede estimular el sector comercio. Entonces, por eso es que yo les señalo a ustedes que quien va a salir a promover el movimiento de la economía y que está aquí implícito cuando se dice, y vuelvo y lo repito, el retorno de la inflación al rango meta otorgaría los espacios necesarios para que el Banco Central pondere el momento oportuno para la adopción de medidas que contribuyan a que el crecimiento económico retorne gradualmente a su potencial. Lo que quiere decir eso es esto, que Héctor Valdés va a salir con sus cañones a crear realmente mayor posibilidad de que el sector privado pueda crecer. Entonces, ¿qué condicionantes se tienen que cumplir? Bueno, primero que no haya más inflación importada. Y eso, y aquí lo coloco, estas condiciones son, por ejemplo, que no haya sorpresa internacional como sería el escalamiento de la guerra en Ucrania, la ruptura de la cadena internacional de suministro de bienes por la degradación de las relaciones chino-estadounidenses o el aumento de los precios de los combustibles porque haya una situación en la cual se rompa el suministro porque la OPEP quiera recortar la cantidad de petróleo que suple a nivel global. También, si la Reserva Federal decide finalmente pues pausar los aumentos de su tasa de interés a partir de junio, se crearía un entorno sumamente adecuado para que el banco inicie la reducción de su tasa de interés de referencia. ¿Cuánto la puede reducir? Mira, yo puedo pensar que es 25 puntos, pero es el mensaje. Ahora, ¿será la única herramienta que utilice Héctor Valdés para estimular la economía? Si se le crea la oportunidad, no, para nada, para nada. No es solamente a través de esa tasa de interés de referencia. No, 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 no. Él puede estimular más rápido liberando encaje. Liberando encaje y no ponerle restricción, no ponerle nombre y apellido. Por ejemplo, él liberó 21.000 millones de pesos que se han colocado, pero todavía falta por colocar una buena parte. Pero liberó 21.000 millones de pesos, pero para viviendas populares. Si eso se liberaliza para todo el sector construcción, óigame bien, yo le aseguro a usted que se va a reanimar muchísimo más rápido esa actividad. Y si se reanima esa actividad que tiene un efecto multiplicador tan importante para la economía, pues es lógico que el Producto Interno Bruto se acelere. Recuerden que se necesita crecer 5% para que se cree suficiente empleo para que no aumente la tasa de desocupación. Ya este año, los pronósticos lo que establecen, en el mejor de los casos, 4.2. Con ese 1.4 que se registró en el primer trimestre, ya yo señalé que no es verdad que se va a alcanzar ese 4.2, a menos que el Banco Central salga con este tipo de medidas. Lo que va a suceder si el Banco Central decide mantenerse sin hacer ningún tipo de política monetaria expansiva, dado esa timidez en la ejecución de la inversión pública y dado que uno pueda pensar que el turismo va a aportar, pero no tanto como aportó el año pasado, lo que va a suceder es un crecimiento por debajo de 4, segurísimo. Yo estimo un crecimiento más cercano al 3.5. Oigan bien, 3.5% si nos va bien. 3.5%. Ahora, si Héctor Valdés encuentra la coyuntura, como lo está insinuando en ese párrafo del Banco Central, si encuentra la coyuntura el gobernador Héctor Valdés de utilizar sus cañones monetarios, que yo me imagino que deben estar ya bien aceitados, puede hacer que la economía acelere su ritmo de crecimiento en la segunda parte del año. Por eso yo señalo que de junio a julio, el Banco Central va a estar ejecutando medidas de política monetaria que son medidas que van a acelerar el ritmo de crecimiento de la demanda agregada, que van a acelerar el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto, que va a crear empleo, que va a generar un aumento del nivel de bienestar. Es decir, que esos cañones monetarios van a volver a sonar antes de julio. Usted oirá, oiga bien, apunte fecha. Antes de julio, usted oirá los cañones del Banco Central otra vez bien activos para tratar de reanimar la economía en la segunda parte del año. Usted me dirá, pero ¿y la inflación? Recuerde que la inflación, un condicionante de esto, previo, una condición necesaria, es que la inflación haya retornado a lo que es el rango meta. Si la inflación usted ve que se queda por encima de 5% hacia julio, no es verdad que la baja. No es verdad. El gobernador Héctor Valdés no baja la tasa de interés. Ahora, si bajó, oigan bien los elementos. Uno, si bajó la tasa de inflación y se coloca en el rango meta, es decir, imagínense que llega a junio en 4.8, 4.7,
¿Ok? Ya está dentro del rango meta. Si los Estados Unidos en junio decide mantener fija la tasa de interés, si no hay ninguna sorpresa internacional, como por ejemplo que haya una ruptura de las cadenas de suministro y del intercambio de bienes, porque haya una situación difícil entre China y Estados Unidos, o un escalamiento de la guerra en Ucrania, si no ocurre nada de eso, a mí no me cabe la menor duda de que el gobernador Héctor Valdés hará sonar nuevamente esos cañones. Y volveremos entonces a tener un entorno en el cual tendremos una menor tasa de interés, y eso va a estimular la inversión. Entonces, recomendación, y esto lo comenté hace unos días, recomendación con relación a la tasa de interés. Si usted tiene recursos y lo está ahorrando, oiga bien, este es el momento de usted pelear la mayor tasa de interés y dejarlo frisado al mayor plazo posible, porque está llegando a su pico. Y después de ahí va a bajar la tasa de interés pasiva. Si usted, en cambio, lo que está es tomando préstamo, tenga paciencia, porque va a subir un poquito más todavía la activa. Puede ser un mes, 2 meses. Pero tan pronto el Banco Central comience a liberar recursos, tan pronto el Banco Central comience a mandar señales de que la tasa de interés de referencia comienza a bajar, a mí no me cabe la menor duda que comenzará a bajar la tasa activa. Entonces, si usted tiene la necesidad de financiar un proyecto, si usted tiene la necesidad de adquirir recursos en la banca, pues espere unos meses y yo le aseguro que la tasa de interés a la cual usted tendría que tomar esos préstamos va a ser menor. Entonces, le doy esa información simplemente para que pueda tomar decisiones lo más inteligente posible y proteger su bolsillo. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.